Usted está escuchando Debate Radio, el programa de opinión y análisis del fin de semana, con los periodistas Luisa Moncada, Gilberto Rogel y Oscar Vigil. Todos los domingos a las 11 de la mañana, hora de Toronto, Canadá, en el 91.9 Ondas FM y en las redes sociales de Debate Toronto. Muy buenos días, amigos, amigas que nos escuchan este domingo 16 de mayo, un día no primaveral, sino que de verano. Sí. Conmigo en el estudio, mi colega Alexandra Crepo, la puntual. Alexandra, ¿cómo estás? Muy buenos días, Oscar. Sí, pues ya mismo, pero creo que llega Luisa. Muy buenos días a todos nuestros amigos que nos escuchan fielmente como todos los domingos. Un agradable día de verano, pues ya de verano, sí. Ya, vamos a estar a 24 aquí en Toronto. Recuerde quienes nos escuchan, quienes nos escuchan por las redes. Estamos transmitiendo de la ciudad de Toronto, en Canadá, y estamos comenzando el verano. Estamos en primavera, pues, pero estamos comenzando el verano. Esta semana va a estar arriba de los 20 grados, hoy a 24, sí. Tiempo de quitarse un poco de ropa. Digo, de quitarse los suéteres, pues, y todas esas cosas. Que bueno, no mal. Tal y como lo habíamos anunciado la semana pasada, este día vamos a hablar sobre las elecciones en Chile y sobre la situación política en América Latina. Tenemos invitados especiales para esta jornada, pero para comenzar tenemos obviamente a nuestro colega Guillermo Fernández, miembro del staff del Debate Radio y de Revista Debate, quien está con nosotros como siempre desde la Ciudad de México. Guillermo, buenos días, ¿cómo estás? Hola Oscar, buen día. Hola Alexandra y buen día a todo el público. Estamos muy bien, una mañana muy fresca aquí en la Ciudad de México. ¿A cuánto estamos en México? Estamos como a 14 grados. ¿Qué pasó? Ah. México, ¿Qué lindo pasó, querido, que es donde uno siempre se siente cómodo con el clima. ¿Qué pasó ahora? Sí, bueno, son días nublados, días de lluvia, aún no sale el sol. Entonces hay una notable diferencia cuando el sol no sale y cuando llueve. Realmente cambia radicalmente de una hora a otra. Bueno, perfecto. Disfrutemos nosotros aquí que podemos. Y con nosotros está también este día dos invitados especiales, un chileno que todos conocemos y un colombiano que también todos conocemos. El chileno es precisamente para hablar un poco más a profundidad sobre el tema de las elecciones en Chile, y es Félix Mora, el único juez de paz de la provincia de Ontario, de origen latinoamericano, y quien recientemente acaba de regresar de Chile, o sea que tiene una percepción bastante clara de qué es lo que está pasando en el país del sur. Félix, buenos días, ¿cómo estás? Si le quitas el mute a tu aparatito, sería más mejor, como dicen para algunos lados. Es que siempre me gusta escucharme a mí mismo. No lo dudamos, Félix. Y la verdad que es bonito porque nadie te contesta ni te habla de vuelta. Lo importante hoy día en la mañana es poder conversar, estimados amigos. Tengan todos ustedes muy buenos días, y amigas también de Latinoamérica y de Radio Debate. La verdad es que para mí es un agrado estar como siempre con ustedes, poder conversar sobre Chile y sus elecciones. Bueno, gracias Félix por estar con nosotros. Y el siguiente invitado, es, como les decíamos, Luis Mata, un trabajador social y líder comunitario de origen colombiano, quien nos acompaña precisamente para hablar sobre otro tema también latinoamericano, como es la situación en Colombia, que ustedes ya saben qué es lo que está pasando. Luis, muy buenos días, ¿cómo estás? El mute, Luisito. Ya tenemos más de un año con Zoom y estas cosas y muchas veces nos olvida. A mí me pasa con frecuencia también.
Sí, buenos días, Oscar. Luisa, gracias por la invitación. Especial saludo y fraterno saludo para Félix y Guillermo. Gusto de saludarlos y de verles. Gracias, igualmente. Pues realmente es un placer tenerlos a todos ustedes aquí. Y es un placer tener a Luisa también, que va haciendo una entrada aquí, corriendo. ¿Qué pasó, Luisa? Ya. Luisa que va entrando, está haciendo competencia con Gilberto, dice, porque Gilberto es el que siempre llega tarde. ¿Trajo el café? Y lo peor es que viene sin café, tenés toda la razón. Pero bueno, Alexandra, vamos a comenzar primero con Canadá. ¿Qué es lo que está pasando en Canadá? ¿Qué es lo más importante que ha habido, Alexandra, en estos días? Sí, bueno, en estos días, tenemos un poquito de buenas noticias. En Ontario sigue bajando los casos de COVID-19. El día de hoy se ha reportado 2.199 casos. Okay, o sea menos de 3.000 ya. Sí, es una muy buena noticia. Además, ya son casi 7 millones de dosis las que ya han sido administradas aquí en Ontario, y en todo Canadá 18 millones de dosis ya han sido administradas, por lo que el primer ministro Justin Trudeau dijo un verano de una dosis y un otoño de 2 dosis. Eso es lo que esperamos. Realmente buenas noticias, ¿no? Si los cálculos no andan mal, estamos muy arriba del 50% de adultos que ya recibieron la primera dosis. ¿Es correcto, Alexandra? Sí. Aquí en Ontario 44% de adultos ya han recibido al menos una sola dosis. Y a nivel canadiense... igual, al 44% de canadienses está... yo creo el ministro dio el 50% en la conferencia la semana pasada. Lo que pasa es que hay una confusión en cuanto a las estadísticas. Llegó Gilberto también. Buenos días, buenas tardes, Gilberto, ¿cómo estás? Hoy yo amanecí como sintiéndome así como el Premier Ford. Amanecí así sintiéndome como el Premier Ford. ¿Cómo? Así que me encanta hacerlos esperar. Así que llego una hora tarde a las conferencias. No. Miren, la verdad es que ayer me vacuné, me dio dolor de cuerpo, me tomé 2 pastillas y me dormí. Así que, pero aquí estamos para que vean que lo de mentir no se me da. Y Gilberto, sí, a ver con qué cuento sale hoy. Gilberto, quítate eso. Ahí está. Bueno, lo vamos a poner en Buenos cámara días, ya que se sentaron aquí. Aquí estamos. Exacto. Aquí estamos. Vamos a ver, me voy a... A ver, Gilberto, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Luisa, buenos días, Alexandra, buenos días, Oscar. El problema es el transporte, seguimos con un problema el transporte, así que Luisa creo que fue la misma excusa que trajo. No, yo dije la verdad, yo me dormí porque me tomé una pastilla. Luisa no anda con mentiras, no es como otros. Buenos días, amigos y amigas oyentes, buenos días, Luis, buenos días, Félix. Hoy vamos a tener un programa de lujo. Guillermo, vamos adelante y creo que vamos a tener contacto desde Chile. Así es. Así que quédese con nosotros. También agradecerle a aquellos nuevos oyentes que cada domingo están pendientes de este programa. Quédese con nosotros y le garantizamos que va a estar muy, muy interesante. El problema es venir tarde. Todo lo que dijiste ya lo dijimos. Ya lo vine escuchando. Pero bueno, el tema de Canadá es interesante. Vamos avanzando con la vacuna. Lo más impactante, en mi opinión, es lo que dijo el primer ministro. Un verano de una dosis que va a tener efectos en el sentido de que muy probablemente vamos a estar lo más probable en patios, todo lo que es outdoor. Todos los vacunados dijeron que sí vamos a poder. No, ahí dijeron, así que tome cuenta. Por eso que me tiene que puse la vacunar. vacuna, solo por eso. Ese es el motivo. ¿Cómo está la estadística aquí en el estudio? ¿Qué porcentaje Ya hoy sí estamos? estamos 100% vacunados. Y a ver, los colegas que están en Zoom, ¿cómo estamos ahí? ¿Félix ya está vacunado? Completamente con 2 dosis. My God, ese es tráfico de influencia, ¿hiciste o qué? No, es que Félix está en Chile, ¿no? ¿O ya vino? Ya vino. Me vacunaron. ¿Perdón? Chile. ¿En Chile? Claro. O sea que tenés la vacuna rusa. ¿Venís hablando ruso o qué? No, es la vacuna china. La china es. La rusa está en Argentina, la china está en Chile. Oh, mira, ¿y qué? ¿De algún efecto secundario? Ni secundario ni terciario, ningún efecto, al contrario. Si no me equivoco, lo que me dio fue mucha sed y por lo tanto, digamos, un buen vaso de vino cada 5 minutos. La mejor medicina que puede haber. Bueno, la verdad, cada 10 minutos. Si no me equivoco, la vacuna china tiene una eficacia de alrededor del 80%, ¿cierto? Sí, es verdad, de acuerdo a los estudios, es realmente una vacuna muy eficaz
dicen casi cerca del 90% en casos graves, o sea, cuando uno le da, tiene un 90% de eficacia. Y la verdad es que los trastornos que te puede, o sea, cómo te puede afectar, digamos, la pandemia a ti, nada, prácticamente es un resfriado leve. Eso en general. Tú sabes que el cuerpo humano, todos somos diferentes y podemos reaccionar de diferentes formas ante el contagio, ¿no? Claro. Y Luis, ¿cómo estás vos con la vacuna? ¿Ya te vacunaste? Yo recibí la primera dosis de Moderna por ser frontline worker, por estar trabajando en un centro comunitario y estamos esperando la segunda dosis. La reacción fue tremenda, fueron 2 días donde sentí de nuevo que tenía COVID. Pues, bueno, Luis, recuerden... Profesor, a vos te ha dado de todo, te dio COVID y te dio los after efectos. Sí, 2 días, pero no, después de eso todo bien, se siente uno como más seguro, más tranquilo, ¿no? Recuerden que a Luis lo tuvimos en un programa contándonos su experiencia con el COVID, ¿no? Sí. Una historia muy interesante esa. Difícil para vos, Luis, perdón, pues, pero muy interesante para la audiencia porque era cuando la gente todavía no conocía cómo era que funcionaba y creo que fue muy buena para la audiencia. Y Guillermo, ¿cómo estás vos con la vacuna? Mire, casualmente ayer se abrieron las citas para los docentes, ¿verdad? Que se comenzarán a vacunar esta semana. De hecho, inician mañana y a mí me corresponde el miércoles. Ya tengo cita para mi vacunación y va a ser con la vacuna CanSino, que es la de China. La China también. Sí, bueno, una sola dosis. Recuerden que Guillermo... una sola, muy bien. Recuerden que Guillermo la CanSino es una sola dosis, claro. Sí. Ya, recuerden que Guillermo está en México y Guillermo es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, periodista de origen nicaragüense, y a Guillermo le queremos hacer una pregunta, a él que es muy estudioso de las situaciones latinoamericanas y mundiales. Le queremos hacer una pregunta. Hemos hablado brevemente de Canadá, pero hoy vamos a hacer una excepción y nos vamos a ir hasta el Medio Oriente. Y vamos a hablar sobre Israel y Palestina un par de minutos, porque eso es lo que está en las noticias en todos lados, esa es la noticia del momento, y nos gustaría que nuestra audiencia entendiera un poquito más en detalle qué es lo que está sucediendo, porque uno solo oye de los bombazos y de las muertes y de todo lo demás, pero ¿qué es realmente lo que está pasando? Guillermo, ¿cuál es la situación? Muy brevemente, ¿verdad? Porque vamos a hablar de Chile y de Colombia después. Sí, pues mira, Oscar y el público oyente, esta última escalada del conflicto pues tiene como detonante las nuevas arbitrariedades que está cometiendo el gobierno de Israel al pretender expulsar de sus hogares a varias familias palestinas, ¿verdad? Que habitan en el barrio palestino de Jerusalén Este, que los palestinos reclaman como la capital de su estado, pero que está ocupada desde 1967 por el Estado israelí. Y otro elemento también que contribuyó a este conflicto fue las agresiones que sufrieron varios palestinos que se dirigían a la mezquita de Al-Aqsa, que es la tercera mezquita en importancia para todo el mundo musulmán, ¿verdad? Y estos ataques se dieron cuando concluía la festividad de Ramadán, una de las más importantes también del Islam, que es el mes sagrado de ayuno, de oración y de reflexión. Entonces, además, ante estas agresiones, dio un ultimátum a Israel para que cesara. Cuando se concluyó este ultimátum, comenzó a lanzar una serie de misiles, la mayoría de ellos artesanales, ¿verdad? Que muy pocos cayeron en territorio israelí, y bueno, estos causaron una muerte de 7 ciudadanos israelitas y unos 300 heridos. Entonces Israel respondió pues desmesuradamente con un bombardeo que ya ha dejado más de 170 palestinos muertos, incluyendo 40 niños, y ha dejado más de 900 heridos. Guillermo, en ese mismo contexto, Guillermo, déjame te pregunto, porque uno de los elementos que está surgiendo hoy en las noticias es ese concepto, el uso de la defensa, hasta dónde, quién es el agresor y quién es el ofensor, porque hemos visto durante los últimos 40 años y en los últimos 3 años últimos también específicamente, cómo alguna gente están acusando a los palestinos, y vimos las protestas ayer alrededor del mundo y particularmente aquí también en Toronto,
como alguna gente dice que Palestina se está defendiendo frente a un gigante, Israel dice que los están atacando en su tierra. ¿Cuál es tu análisis? Es que mira, si uno revisa las resoluciones de Naciones Unidas para tratar de poner fin a ese conflicto que ya tiene 75 años, o sea, su origen está en expulsión de sus hogares de más de 700.000 palestinos, ¿verdad? Cuando se creó el Estado de Israel en 1948, ¿verdad? Entonces, Naciones Unidas aprobó resoluciones donde exige incluso la retirada de las tropas israelíes de estos territorios ocupados. Pero, o sea, al pueblo palestino le está ocurriendo exactamente lo mismo o algo muy parecido a lo que sufrieron los pueblos nativos americanos a la llegada de los europeos. Entonces, efectivamente, Israel y el primer ministro Benjamin Netanyahu dice que los bombardeos son en defensa de los ciudadanos israelíes, pero también vale, y es importante que nos preguntemos, ¿quién defiende a los palestinos de tantos atropellos? Bueno, aquí en Canadá la posición del gobierno en general ha sido decir que cesen los ataques de ambos lados, más o menos como poniéndolos al mismo nivel realmente. Y es la posición canadiense, o sea, que digamos que está bien en el sentido de que se acabe la matanza que hay, pero el problema desde mi perspectiva es que no hace ese reconocimiento de qué es realmente lo que está pasando, ¿verdad? Porque es como que... Es muy tibio, obviamente que el pronunciamiento de Justin Trudeau ha sido muy... Como que yo a Gilberto le tire una pedrada y él me ametralle, ¿verdad? O sea, es la lógica. Luis, aprovechando que estás aquí con nosotros y vos que también sos una persona muy informada, ¿cuál es tu opinión sobre este tema? Pues sí, ayer tuve el honor de estar en la manifestación de los palestinos acá en Toronto y de hablar en la tribuna para compartir la perspectiva de Colombia en solidaridad con Palestina, pero quiero comentarles algo. Yo vi algunos avisos, algunas consignas donde hablaban de que tratar de plantear una igualdad en las acciones y respuestas entre Israel y Palestina es desconocer la realidad, es bastante abusivo. Incluso es complicidad con la matanza del pueblo palestino, porque es enormemente superior el poderío israelí. Y además los palestinos y particularmente Gaza son un pueblo que está humillado, arrinconado, está ocupado. Y ahora por último, los asentamientos en territorios ocupados, se supone que la ocupación era para mantener controlada a la población palestina, pero ahora cuando hacen asentamientos y los siguen expandiendo, se están apropiando del territorio. Se están apropiando de los campos de olivos, se están apropiando de las casas construidas y derribando edificios y propiedades de los palestinos. Es decir, la habitación es demasiado alta y obviamente hay una explosión del pueblo palestino. Por supuesto, yo no comparto la violencia, pero hay que ser también sensatos de que no hay ninguna otra respuesta. Si hay manifestaciones, las aplacan de manera muy violenta. Si hay llamados a Naciones Unidas y a la comunidad internacional, hay silencio frente a lo que está pasando en Jerusalén y lo que está pasando en los territorios ocupados. Entonces viene esa reacción y viene después la respuesta ultraviolenta de los israelíes, que es completamente abusiva e intolerable, especialmente el asesinato de niños inocentes y de familias que quedan en el blanco. Definitivamente es un tema sumamente delicado y un tema sumamente complicado. Alexandra, quería agregar algo. Sí, yo estaba viendo en las redes sociales los mensajes de la gente que está mensajes antisemitas y también están comparando al sionismo con el nazismo. Yo no sé si es que Guillermo tal vez me puede decir si esta comparación es válida, porque yo la veo tan fuerte, pero es válida con lo que Israel está haciendo con los palestinos. Pues mira, es un tema, este es el tema quizás uno de los más sensibles, porque Israel y quienes apoyan a Israel rápidamente acusan de antisemita a cualquiera que critique o que señale estos abusos de poder, esta violencia indiscriminada de los israelitas, del Estado sionista, contra el pueblo palestino, ¿verdad? Si uno mira algunas políticas, algunas medidas, efectivamente uno podría señalar ciertas similitudes entre el régimen de discriminación de apartheid que impulsó,
el nazismo con lo que está haciendo Israel con el pueblo palestino. O sea, está aplicando a territorios ocupados sus propias leyes. Eso también está, digamos, rechazado por el derecho internacional. Sí, yo creo hay una discriminación total. Yo creo que es un tema realmente bastante complicado, bastante difícil. Lo único que yo quisiera insistir, sobre todo para usted, amigo o amiga que nos escucha, es que cuando hablamos de esta situación estamos hablando del Estado de Israel. O sea, es el gobierno, es un Estado con todas sus instituciones, con sus políticos, etcétera. No es la población israelí. Exactamente, o sea, no es el pueblo judío, no tiene que ver. O sea, mi familia, bueno, y no todos están de acuerdo con lo que está estamos hablando pasando. de uno de los países más poderosos militarmente hablando. Uno de los Y estados, hay algo que yo sí quiero recalcar, y es la criminalización de la prensa una vez más, que lo lamento mucho, porque hace cuestión de unas horas nos dimos cuenta de que habían estallado literalmente el edificio de AP y el edificio de también Al Jazeera. Y es cierto, les avisaron a los periodistas que tenían que salir, pero por favor, o sea, estás en una zona de guerra, salí de tu casa, salí de la radio porque vamos a tirar una bomba. No. Y ver la imagen de todos los periodistas con su equipo, con el edificio cayéndose atrás, es desgarradora, bajo cualquier excusa, porque dijeron que es que usaban eso para tirar misiles, por favor. Como el ejemplo que utilizaste, Oscar, de tirar una piedra y que te respondan con AK-16, o sea, es una cosa absurda, ¿no? Ayer habían dos tipos de judíos en la manifestación. Había un grupo pequeño con un equipo de sonido tratando de provocar, rechazando la protesta de los palestinos, pero había un grupo pequeño también de judíos con pancartas que decían Jews against apartheid. Los judíos estamos contra el apartheid en Israel y contra el racismo. Me llamó mucho la atención, lo cual Guillermo tiene razón. No es el pueblo israelí, no. Es un sector de la ultraderecha racista que está en el poder, pero no es el pueblo israelí, bueno, no es el pueblo judío. Es un tema, como decíamos, de repente lo vamos a tocar más adelante, dependiendo de qué es lo que pase. A pesar del cierre de las fronteras, nos vamos a mover ahora hacia Sudamérica, pero antes de ir a Sudamérica, vamos a hacer una pequeña pausa, porque acuérdense que este programa alguien lo tiene que pagar, ¿verdad? Y mejor que lo pague alguien más. ¡Tacos de $1! Martes y miércoles de $1. Tacos de carnitas, birria, cochinita, bistec y más. Arma tu combo con el sazón de la tía Flor. Te esperamos en 1549 O'Connor Drive, East York. Búscanos en Facebook como El Sazón de la Tía Flor. Haz tu pedido al 416-689-2450. Nos vemos el fin de semana con entregas a domicilio gratis en el GTA, porque el verdadero sazón es con la Tía Flor. Infórmate sobre lo que ocurre en Canadá y América Latina en revistadebate.net. Reportajes, entrevistas, opiniones y análisis. Revistadebate.net. Periodismo de verdad. At Toña's Brewery in Nicaragua, we haven't simply brewed the smooth, easy drinking flavor of Toña. We've captured the feeling of Nicaragua, like listening to the marimba as you stroll along the coastline, up a majestic volcano, to the side of hot ash and lava exploding into the sky. Cerveza Toña, a natural taste from a natural place. Available at the beer store. Y usted acaba de escuchar el último comercial, es de nuestro patrocinador Cerveza Toña. Aprovecho el comercial para anunciarles que el próximo fin de semana, el próximo long weekend, vamos a regalar Cerveza Toña. Cortesía, obviamente, de nuestro pero no para México. no me puede mandar a México. No México ni Montreal. Yo sé que alguien en Montreal está pidiendo. Pues tendrán que venirnos a ver a Toronto si quieren aprovechar. Escúchenos el próximo domingo porque vamos a estar cargados de cerveza aquí en la radio. Bueno, no literalmente pues, pero vamos a dar los vouchers. Bueno, vamos al tema para el que anunciamos hoy, de América Latina, las situaciones que están dadas en América Latina, y quisiera comenzar con Chile preguntándole a Félix. Félix, explícanos qué es lo que está pasando en este momento en Chile, a qué se debe
¿Qué tipo de elecciones son las que se están desarrollando y cuál es la importancia particular de estas elecciones? Bueno, aprovecho de saludar otra vez a los que llegaron atrasadas y atrasados y llegaron sin café. Y sin donas. Y con excusa de que tomaron pastillas, que el transporte, pero no importa, es entendible. Gracias, Félix, yo te amo también. Mira, la verdad es que se está viviendo una elección que yo diría, no creo equivocarme, inédita en la historia de Latinoamérica y a lo mejor del mundo. ¿Por qué? Porque Chile hoy día comienza un camino de redactar una nueva constitución para Chile, un nuevo marco legal que permitirá navegar por el futuro, por las futuras décadas, a ese país que estaba viviendo durante muchos años con una constitución de la muerte, la constitución de Pinochet, la constitución de una dictadura. Y por eso es importante, porque esto no es producto, sí se reconoce de que este es un producto de un levantamiento social que se produjo del día en octubre, y que realmente en octubre del 2019, y que realmente ha significado que esto realmente terminara con la propuesta tanto del Ejecutivo como del Congresales como una salida diplomática y política de crear una comisión que redactar una nueva constitución, porque ese es el gran problema. El gran problema es la educación, el gran problema son los derechos, el gran problema es el medio ambiente, los recursos naturales, el gran problema son las pensiones, el gran problema es que es una constitución hecha a la medida solamente para un grupo minoritario, para que viva a costa de la gran mayoría. Félix, y en ese contexto te quiero plantear un escenario. En muchos de nuestros países de Latinoamérica, el fenómeno de Chile se nos planteó como la panacea a todos los problemas. El tema de las aseguradoras de pensiones fue como decir, Chile ha inventado lo mayor que puede haber. Con los años hemos visto que Argentina falló en El Salvador, está fallando en todos lados. ¿Cuál es lo que ustedes realmente esperan? Y digo ustedes como chilenos, de este proceso, porque hay demasiadas expectativas de la población en general. Se espera que Chile dé un salto cualitativo, pero no lo ha dado. Entonces, ¿qué es lo que realmente se puede esperar? La verdad es que en cualquier sociedad, realmente esa es la pregunta que va directo a lo que sucede en Chile como en cualquier otro país de Latinoamérica. La verdad es que por muchos años a nosotros se nos vendió la idea de que un sistema neoliberal iba a ser la solución a los problemas de la sociedad. Lo que ha significado, y recuerdo, por ejemplo, y esto lo digo muy en serio, yo era un niño chico cuando se decía de que en el año 2020, que ya pasó, chilenas y chilenos iban a poder jubilar con el 100% de su sueldo gracias a este mágico sistema de AFP. Esto de las AFP, que se llama en Chile, ha significado que se creen nuevos millonarios, nuevos multimillonarios. Pero no solo en Chile. O en Latinoamérica. Estoy poniendo el ejemplo de Chile, en términos de que la gran mayoría se jubilaba con pensiones realmente paupérrimas, pensiones de hambre, y que no significaban ayudar a nada. Y la cuenta que han sacado y que salió a la luz pública hace un tiempo y volvió a salir ahora producto de esta elección, es que si uno se jubilaba a los 105 años de edad, podía obtener más o menos el 90% de su sueldo. Entonces, la idea era comprar muchas vitaminas y vivir al menos hasta los 105 años para gozar de una buena pensión. Esta fue la mentira y el engaño más grande que ha afectado a toda Latinoamérica. Esto ha sido y va a ser el término, y así lo creo yo, de este neoliberalismo que permitió tanta injusticia social y que realmente ha destruido la fábrica social de Chile. El 80% de los chilenos hoy día no tienen una pensión digna. El 80% de la juventud chilena no tenía derecho a una educación, no tenía derecho a una salud. El chileno no tenía derecho prácticamente a nada, salvo lo que convirtió la Constitución de Pinochet en servicios. O sea, si tú tenías dinero para pagar, perfecto. Si no tenías dinero, iba a algo público. Si yo tengo una clínica y pago, puedo tener una operación
a la vesícula en 20 días, 15 días. Si voy a Félix, sistema público, tengo que esperar 3, 4, 5 años. Ese era el Félix, sistema que se imperó en Chile. Perdón, Entonces, Félix, sí. yo tengo una pregunta. Como usted ha dicho, esto va a ser algo histórico, ¿no? Se está viendo que se va a elegir 155 personas que van a redactar esta Carta Magna, y lo histórico de esto es también que 45% de estos 155 serán mujeres y 17 escaños están reservados para indígenas. Y se sabe que los chilenos no confían en los políticos, entonces mi pregunta es, ¿quiénes serán estas personas que serán elegidas? Porque como no van a ser los políticos de siempre, ¿quiénes son los que conformarán estos 155 escaños? Mira, eso es cierto, los partidos políticos muestran el 2% de credibilidad en el país de acuerdo a la última encuesta, pero estos 17 cupos, primero voy a partir por eso, son 17 cupos para que representan a los pueblos originarios, y por eso decía que es histórico, es primera vez de que pueblos originarios, me refiero a Mapuche, Rapa Nui, Aymara, Yagán, Changos, Quechua, van a poder elegir entre ellos 17 representantes a esta convención constituyente, que es una cosa histórica. Lo otro histórico, que estos son 155 paritarios, mitad mujeres y mitad hombres. ¿Qué significa esto? Que está significando que realmente por primera vez en la historia nuestra, y creo que en Latinoamérica, una convención constituyente, y en este caso de Chile, que teníamos 8 constituciones, y todas redactadas entre 4 paredes, en donde el 99.9 eran puros hombres, y no participaba nadie. En esta constitución está abierta la elección. Esto es abierto y amplio, y van postulando numerosos independientes. Ahora, nosotros en Chile adoptamos el método de Hunt. El método de Hunt que es proporcionalmente inclusivo. O sea, va por listas y va de acuerdo a la proporción de votos. ¿Esto qué significa? Que asegura que realmente, y no es perfecto, pero es una forma de democracia un poquito más inventada por este jurista belga, un poquito más profunda, en términos de asegurar de que exista la posibilidad de que las minorías también estén representadas de una u otra forma. Eso es lo importante. No hay duda, Félix. ¿Sí? No hay duda que este es un evento histórico, y para dar un poco más de contexto de qué es lo que está pasando, que pasó ayer y pasó ahora, vamos a hacer un enlace hasta Chile. Vamos a conversar con la periodista Paola Alemán, quien reside allá y que nos va a contar. Paola, buenos días, bienvenida a Debate Radio. Hola, aquí en Paola. Toronto. Hola, buenos días. Paola, Buenos días a todos. un gusto tenerte aquí con nosotros. La pregunta del millón aquí obviamente es ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando en Chile en estos momentos? Bueno, por el momento son, igual que ayer, jornadas que están siendo muy seguidas de cerca por el hecho de que es una elección muy inusual, como ustedes lo ven, pues en medio de una pandemia todavía, en medio de que todavía Chile tiene arriba de 6,000 casos diarios de coronavirus, y se están reportando pues estas cifras que son preocupantes. Y bueno, son unas elecciones que nosotros a través de la prensa las hemos estado observando con cierta incertidumbre, porque las personas están yendo a votar, pero el flujo de las personas todavía no es como lo que se esperaba. Repito, es una elección donde están en juego tantas cosas, bueno, las municipales, constituyentes, todo un reto para el CERVEL, porque a veces el CERVEL no nos está dando claras las líneas de cómo va a ser para contabilizar todo esto. Se espera que sea una noche muy larga, y pues estamos observando de cerca cuál es el comportamiento de la gente durante lo que resta del día. Ayer hubo problemas a la hora de abrir ciertas mesas de votación, se solventaron, pero no han habido mayores incidentes que nos indiquen que se esté generando desorden tampoco. Hola Paola, Luisa Mocada te saluda. A ver, Paola, ¿cómo está la gente reaccionando a las elecciones? ¿Están acudiendo a las urnas luego de del proceso amplio, ¿no?, que hubo por el tema de la Constitución, que también se está definiendo en este momento quiénes la van a redactar? ¿Y cómo esta elección de alguna forma también encamina a las elecciones que se van a dar en noviembre próximo, para que son las elecciones presidenciales? Sí, bueno, mira,
les decía que la gente, pues ayer, por ejemplo, lo que vimos ayer, ahora está todavía relativamente temprano en Chile, pero ayer no vimos un abarrotamiento en los centros de votación. Al contrario, la gente se lo tomó como con calma. Acá hay compatriotas que pudieron ir a votar por primera vez, salvadoreños que se han podido sumar al proceso porque ya la ciudadanía se los permite. Y estaban comentando que fue un entrar por salir, que las papeletas eran gigantescas, que hay rostros que es imposible conocerlos. Y lamentablemente esta es una situación que se ha venido dando acá porque hay mucho desconocimiento en cuanto a propuestas y rostros, y eso es importante hablarlo, porque si nos vamos a un tema tan importante como un cambio de constitución, pues es importante conocer también cuáles son las principales propuestas. De lo que se trata es cambiar todo lo que aún está vigente. La gente se ha quejado de que no hay acceso a salud, barata, no, aquí la salud no es barata, la educación mucho menos, con conocimiento de causa se lo digo. Entonces, si se está apostando a cambiar integralmente esa situación, no está fluyendo tanta la información de la oferta que estén haciendo estas personas a la hora de poder dar un paso adelante y cambiar la constitución, como muchos chilenos salieron a votar en la anterior elección y dijeron sí al cambio de constitución. Paola, buenos días, te saluda Gilberto Rogel, un saludo particular. Contanos desde tu perspectiva periodística, ¿cómo se siente ese ambiente en Chile? ¿Hay necesidad de un cambio? Lo estamos viendo que van a haber elección presidencial muy pronto. Piñera se ha aferrado un poco con el tema de la pandemia. La oposición parece que no despunta. ¿Cómo lo ves desde tu óptica? Bueno, lo veo un tanto preocupante por el hecho de que se está llamando al diálogo. De hecho, el mismo gobierno ha llamado al diálogo y el diálogo también ha recibido críticas, porque se está hablando de que no hay candidatos que se perfilan para unas próximas elecciones. Y están hablando de que no hay opciones de diálogo con la figura que representa a Sebastián Piñera con su gobierno. Es muy importante lo que está pasando porque hemos visto lo que ha pasado en El Salvador y también estamos viendo situaciones a través de figuras como Pamela Giles, que es una de las figuras políticas que ha sabido repuntar ahora, y ha sabido repuntar por el hecho de que pues ha promovido los retiros de la AFP. De hecho, ya se hizo un tercer retiro de los fondos de la AFP. Ella incluso habla hasta de un quinto retiro. Entonces es una figura que se ha ido perfilando, ¿cómo les digo? Es curioso porque parte del hartazgo de los políticos tradicionales en Chile. Sin embargo, también es una figura bastante polémica. Entonces, ayer la vimos en televisión nacional insultando al presidente Piñera. Y esto lo capitaliza y lo está utilizando como el hecho de ir más allá, ir a una elección presidencial, y va a ser sumamente interesante lo que suceda. Ahora hay una medición con respecto a la figura de ella. El esposo de ella está compitiendo por gobernador. Entonces, es bastante curioso y bastante... Hay que ponerle ojo a la situación. Paola, de lo que ha pasado en otros países como El Salvador. Paola, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante lo que nos has contado. Te agradecemos mucho. Me imagino que le estás dando cobertura, así es que de repente, pues, otro día vamos a conversar un poco más ya cuando estén los resultados. Muchísimo, es mejor dicho, estén claros los resultados, ¿no? Muchísimas gracias de nuevo. Vamos a hacer un pequeño corte, por favor. No nos corte. Ya regresamos. ¿Otro más? Estamos bien vendidos. Chao, Paola. Chao, Paola, un gusto. Usted está escuchando Debate Radio, el programa de opinión y análisis del fin de semana, con los periodistas Luisa Moncada, Gilberto Rogel y Oscar Vigil. Todos los domingos a las 11 de la mañana, hora de Toronto, Canadá, en el 91.9 Ondas FM y en las redes sociales de Debate Toronto.
At Toña's Brewery in Nicaragua, we haven't simply brewed the smooth, easy drinking flavor of Toña. We've captured the feeling of Nicaragua, like listening to the marimba as you stroll along the coastline, up a majestic volcano, to the side of hot ash and lava exploding into the sky. Cerveza Toña, a natural taste from a natural place. Available at the beer store. Muchas gracias por estar en sintonía con Debate Radio todos los domingos a las 11 de la mañana en el 91.9 FM de Toronto y a través de las redes sociales, búsquelos como Debate Toronto en todas las redes sociales que usted conoce. Y si hay una que no aparezcamos, nos avisa, ¿verdad? para agregarla. Recuerde, aprovecho el comercial nuevamente, recuerde que el próximo Long Weekend vamos a estar regalando voucher para cerveza Toña. Así es que sintonícenos. ¿Va a ser helada, heladita o...? Bueno, podemos poner los vouchers en la refri y traer los helados. Entonces, sintonícenos, aproveche el Long Weekend con cerveza Toña, uno de nuestros patrocinadores. Volviendo a Chile, no podemos olvidar que estas elecciones constituyentes tuvieron su origen en las protestas, manifestaciones que se dieron antes de la pandemia. Debemos de tomar ese en cuenta. ¿Perdón? Octubre del 2019. Octubre del 2019. Aquí la colega está con los datos al... Sí, ya, fact-checking. No, perdón. Recuerden que por ahí comenzó todo. Y quiero hacer el vínculo con Colombia, que en Colombia también, previo a la pandemia, hubo muchas manifestaciones, protestas fuertes. La pandemia vino a calmar todo prácticamente en muchos países. Y ahora en Colombia, Luis, han vuelto a nacer estas protestas. Luis Alberto Mata, trabajador comunitario colombiano, activista político. Luis, ¿qué es lo que está pasando en Colombia en el marco de todo este movimiento que hay en América Latina? Mira, voy a responder con una frase que escuché de una entrevista por la radio, una de las radios colombianas, sobre una jovencita que habla de un sector en Cali. Ese sector es conocido históricamente como Puerto Rellena, pues un lugar donde se vende fritanga y muy popular, de una zona de invasión y de migrantes y expulsados de otras regiones de Colombia, desplazados por la violencia. Esta joven ayer decía, se equivocaron con nosotros. Somos una generación que no tiene que perder, no tiene nada que perder. Nosotros no tenemos derecho a la educación, no tenemos salud en esta área, nosotros no tenemos futuro. Y han renombrado el lugar como Puerto Resistencia, y es un lugar en control, con retenes en control y ollas comunitarias, y la gente está en resistencia. Y ella decía, mira, he comido mejor en estos días de la protesta que lo que comí el resto de mi vida, porque en estos días la gente en solidaridad ha hecho ollas populares para traer comida. Entonces, escuchando yo a esta jovencita, me pensaba que es el momento de que escuchemos la voz, esa voz silenciada que nos habla desde esos lugares remotos en Colombia, barriales y veredales, que está clamando por justicia, por democracia, por paz, por derechos humanos. Eso es lo que está pasando en Colombia hoy. La famosa reforma tributaria fue la gota que rebosó la copa. En realidad es un acumulado de sufrimiento. Los desposeídos y las desposeídas, las enormes inequidades sociales que hay en Colombia, un país que, entre otras cosas, se ha querido asemejar a Chile. Chile es la vanguardia, el ejemplo del neoliberalismo para los gobernantes colombianos, y Colombia era la segunda, y ahora Colombia ocupaba ese primer lugar. Luis, pero yo quiero detenerme ahí un segundo lo que estás planteando, porque esa misma analogía la discutíamos hace un segundo, pero también el otro tema que está de fondo es el papel que está jugando o ha jugado el gobierno norteamericano, el gobierno de los Estados Unidos particularmente. Hasta el momento se está planteando como que el caso en Colombia es muy separado de lo que ha pasado en otros países, pero no se está llegando un poquito a fondo, y también quiero ponerlo a discusión para todos los demás. Se nos está vendiendo que Estados Unidos debe intervenir de nuevo
o Joe Biden debe hacer presión en nuestros países para que esta situación baje. Entonces yo quiero que comentemos aquí qué es lo que esperamos de esto, que la misma situación en Colombia, los mismos actores sociales, que son 20,000 actores sociales envueltos allí, se pongan de acuerdo o venga el policía de Estados Unidos y ponga orden a eso. Entonces, para mí me queda mucha duda qué es lo que realmente podemos esperar de todo este proceso. Mira, Gilberto, Estados Unidos jamás ha dejado de intervenir en América Latina. Y particularmente Colombia. Sí, ahora más que nunca. El tema es que antes habían golpes militares, habían intervenciones militares abiertas y más descaradas, pero ahora, por ejemplo, Colombia tiene 7 bases estadounidenses, militares norteamericanas. Es el país con más tropas estadounidenses en América Latina. La intervención no es tan abierta, pero sigue siendo permanente. Y hablando un poquitico brevemente de la famosa reforma, en el 2019 hubo una reforma tributaria en la cual se le quitaron los impuestos a las corporaciones mineras y se le inyectó dinero a la banca y se hizo un préstamo gigantesco en el Fondo Monetario Internacional para pagar intereses de la deuda. Y ahora en el 2021 se pretendía otra reforma tributaria para tapar el hueco fiscal que dejó esa medida desafortunada del 2019, donde los ricos dejaron de pagar impuestos y ahora querían que la clase media y los sectores populares pagaran los impuestos. Entonces, la gente explotó. Es que la gente está pidiendo que haya una moratoria en la deuda, que haya una renegociación de la deuda, que haya inversión en Colombia, y que se restablezcan los acuerdos que se hicieron en los acuerdos de paz, en el cual se estaba hablando de democratizar el país. El país se tiene que democratizar, se tiene que ampliar la democracia, se tiene que implementar políticas que lleven empleo y desarrollo a la población, porque el empobrecimiento es acelerado. Hay 24 millones de pobres en un país de 47 millones de habitantes. Yo tengo una pregunta aquí, tal vez sea para Guillermo. Vimos como en Sudamérica hubo una época de socialismo, ¿no? Desde el 2004 hasta el 2015, se podría decir 2016, que vimos con Lula, con Mujica, con Cristina, con Rafael Correa, con Hugo Chávez. Pero ahora lo que está pasando en Chile, ¿cree que vuelva esa época de socialismo a Sudamérica? Bueno, en Ecuador ya no, pero en otros países, ¿cree que vuelva? Para comenzar, yo no lo llamaría una época de socialismo, aunque muchos se dieron ese mismo nombre, ¿verdad? Realmente no hubo socialismo. Lo que hubo fue el esfuerzo de algunos gobiernos con mayor sensibilidad social, que se trataron de preocupar por los sectores más desprotegidos en sus propios países. Yo creo que eso sí es lo que cabe esperar, ¿verdad? O sea, y eso es lo que comenta Luis. O sea, los sectores de la población más empobrecida, más aislada, históricamente olvidada, es ahora la que se ha revelado. Entonces, lo que sí se espera, y yo considero y tengo la confianza que en algún momento va a surgir, es un gobierno en estos países que atienda precisamente las necesidades de estos sectores que ahora están en rebelión. Pero, a ver, y en este caso, yo quiero ser la abogada del diablo, me pasan a disculpar, pero realmente sucede que muchos de estos países ya aprobaron las izquierdas, ya aprobaron las derechas y se sienten totalmente desilusionadas de ambos. Necesitan un dictador, ¿me querés decir? No, claro que no. Entonces, el punto es, ¿qué necesitan o qué necesita la gente para confiar? Porque digamos que ya es demasiado utópico creer que una izquierda va a solventar los problemas si nosotros nos vemos en los espejos de las izquierdas en los últimos años en Latinoamérica, y mucho menos creer pues que una derecha lo va a venir a hacer cuando estamos viendo lo que está sucediendo. Entonces, Félix, ¿qué es lo que tiene que pasar para que se solventen los problemas de Latinoamérica? Porque si hablamos del tema de la intervención de Estados Unidos, como lo decía Luis, y algo que también me parece que es válido mencionar, también podemos hablar de la intervención de China en otros países de Latinoamérica. Es decir, ¿de qué se trata? ¿De una economía demasiado frágil que necesita siempre un país intervenido y entonces solamente van a cambiar de amo? ¿O de qué se trata esta situación? Bueno, Félix, China ya cerró. China ya está interviniendo en Chile con la Félix vacuna, ya tiene chip. La vacuna que le pregunta, mira. Ya come murciélagos. Creo que
quiero decir solamente dos cosas. Concordar con Guillermo, no han habido estados ni gobiernos socialistas. Lo que ha pasado, estimada Luisa, lo que ha pasado acá, que hay gobiernos que tenían mayor sensibilidad social y otros no, pero nunca se intentó cambiar el modelo neoliberal, que eso es diferente. Lo que hoy día tratamos nosotros en Chile, y queremos, yo creo que la inmensa mayoría, es cambiar el sistema neoliberal de servicios a derechos. Y eso yo lo resumo en dos palabras, servicio y derecho. Yo no quiero servicios, yo quiero derechos que me da por ser humano y que de acuerdo a la humanidad yo me los merezco. El derecho a una vivienda digna, el derecho a vivir, el derecho a tener una educación de calidad, el derecho a tener salud, el derecho a tener y manejar mis recursos naturales en mi país. En definitiva, es cambiar el modelo. Y eso es lo que... Pero eso es posible, Colombia, Félix, ¿eso es posible o es una utopía? Porque yo creo que en Chile hoy día lo que está tratando es llegar a una asamblea constituyente o convención constituyente que signifique que se va a redactar una nueva carta magna donde la gran mayoría, recuerden ustedes que el plebiscito, el 80% de la población votó por apruebo hace algunos meses atrás, el plebiscito para que saliera esto hoy día, en términos de ¿qué? De cambiar la constitución, que es la que permite, que es el marco legal que permite que todas estas fechorías sigan ocurriendo donde unos pocos viven de la gran mayoría. Y eso es lo que hay que cambiar el modelo. Es posible hacerlo en libertad. Fíjate que el mejor ejemplo es un lápiz como este, que es conocido al menos en Chile como el lápiz Bic. El lápiz Bic, B-I-C, Bic. Y salió con esto hasta la victoria siempre. O sea, vamos con el lápiz hoy día a cambiar la Constitución. Creativo, Félix, muy creativo. Luis, en este contexto de la pregunta que hizo Luisa, ¿qué podemos esperar en Colombia para los próximos días o semanas? Y perdón, Oscar y Luis, yo quiero agregarle también algo. ¿Es el turno de la izquierda porque se está planteando, es el turno... ¿En dónde? ¿En Colombia? En Colombia. Es el turno de la izquierda porque... eso sí que habrá que verlo. Habrá que verlo, exactamente, Luis. Es tan difícil que Estados Unidos puede esperar? Deje eso, ¿no? Yo quiero ponerme de acuerdo con Félix y con Guillermo y ser claro. Luisa, no han habido gobiernos de izquierda y en Colombia lleva una centuria, un siglo de gobiernos de derecha y 20 años, los últimos 20 años de ultraderecha. No, a ver, no, lo que yo me refería era el espejo de Latinoamérica, a eso me refería yo, ¿me entiendes? O sea, bueno, sí, está bien. Lo más cercano, digamos, a izquierda fue el gobierno de Evo Morales en Bolivia, que entre otras cosas puso a Bolivia en un plano internacional completamente nuevo, ¿no? Y lo de Chile hoy, quisiera yo hacer un comentario antes de comentar Colombia, es extraordinario lo que está pasando en Chile, porque es una constitución que va a cambiar la constitución que se hizo o las leyes que todavía se mantienen desde el gobierno de la dictadura. Entonces es muy importante, es extraordinario, es un acontecimiento y yo creo que la respuesta va a ser masiva y yo creo que Chile se encaminará por un sendero de cambios muy interesantes, democráticos, porque son nuevas generaciones. Pero en Colombia, Luis. En Colombia. ¿Es el turno de Petro, sí o no? Brevemente. Las elecciones pasadas en Colombia se las robaron. Claramente se las robaron. Y este año, lo que está pretendiendo el gobierno y la ultraderecha es cancelar las elecciones del año entrante presidenciales. Y ellos están tratando de que haya un estallido social también, violento, no democrático, pacífico, hermoso, como el que estaban haciendo los jóvenes y las jóvenes en Colombia, porque esta es una cosa absolutamente mayoritaria de los jóvenes, que era espontáneo, artístico, reclamando paz, justicia y cese de las inequidades. El gobierno lo maltrata militarmente, la protesta, el pueblo responde, ellos quieren llevar esto al enfrentamiento para crear un ambiente propicio para un golpe de Estado y detener las elecciones del año entrante que las va a ganar la izquierda, que esta vez las va a ganar la izquierda. Entonces, yo creo que hay una moraleja muy importante que estamos tratando de trabajar en Colombia en este momento, y es que haya una unidad de los sectores populares para hacer ese cambio. Y la moraleja es la siguiente, mire, la hormiga y el comején eran candidatos, pero no se pusieron de acuerdo y decidieron los dos votar por el insecticida. El grillo votó en blanco y la abeja se abstuvo. Entonces,
ganó, por supuesto, ganó el insecticida y todos murieron. Es el momento de la unidad, es el momento de la unidad de los sectores democráticos, de izquierda y de centro, democráticos, que están por la paz, por la justicia, por los derechos humanos, y yo creo que Colombia también se va a encaminar en esa dirección, y yo estoy muy emocionado con lo que está pasando en Chile, y muy emocionado, triste por cierto, con el corazón arrugado con lo que pasa en Colombia, pero emocionado porque las banderas, el movimiento se lo han tomado los jóvenes, generaciones nuevas que están reclamando lo que nosotros no fuimos capaces de hacer, no nos alcanzó la vida para hacerlo y todavía seguimos luchando por ello y estas nuevas generaciones lo van a lograr. Muy buen ejemplo el del insecticida, Luis. Yo retomaría diciendo, bueno, son la gente que están allá, pues verdad, pero quienes escuchan aquí, voten, vayan a votar, o sea, eso es lo más importante, porque si ustedes no votan igual, los demás van a votar por ustedes. Hago un énfasis en este programa, y el énfasis es que todas estas son opiniones. Nadie aquí tiene la verdad absoluta, tenemos perspectivas, percepciones de cuál es la realidad, análisis de cuál es la realidad. Aunque obviamente hay una diferencia enorme entre tener una opinión y tener una opinión bien informada. En Debate Radio nosotros nos esforzamos que quienes vienen a opinar sean personas que están bien informadas y por lo tanto pues sus opiniones están bien fundamentadas. Y en ese sentido le agradecemos la participación hoy a Félix, a Luis, porque recuérdense que el tiempo aquí es nuestro enemigo, y a nuestro colega siempre Guillermo Fernández, que está con nosotros en todos los programas. Félix, te vamos a dar 30 segundos contaditos para que mandes un último mensaje, porque ya se acaba nuestro tiempo. 20 segundos. Lamentablemente, porque debería ser un programa de 2 horas con toda la cerveza que están vendiendo. Pero un saludo de que realmente gracias por la oportunidad de entregar la opinión, gracias por permitir que conversemos entre amigas y amigos de diferentes partes de Latinoamérica, porque realmente considero que la historia estamos opinando sobre la historia candente, la historia de Colombia, la historia de Chile, lógicamente nos afecta. Yo creo que Chile va a dar un ejemplo. Muchas gracias, Félix. Muchas gracias, Félix. Muchas gracias. Te vamos a tener en otro programa. Guillermo. Sí. Pues también quiero agradecerle una vez más la participación, la invitación para participar. Y yo quiero concluir con esto. Yo no lo vería como en términos de izquierda y derecha, yo lo miro como en términos de profundizar la democracia, de crear una verdadera democracia. Y eso es lo que se están esforzando estos jóvenes chilenos y también colombianos. De eso se trata, de refundar el Estado, porque el modelo que ha imperado hasta ahora ya está agotado. Muchas gracias, Guillermo. Y esa es la situación que vive América Latina. 10 segundos, sí. Luis. Gracias por la oportunidad, Gilberto, Luisa, Oscar. Las preguntas fueron muy interesantes, provocadoras, es muy importante eso. América Latina nos está hablando y tenemos que escucharla. Y es un momento de esperanza. Gracias a todos y a todas. Y sobre todo, muchas gracias a usted, amigo que nos ha escuchado. Hoy no habla ni Gilberto, ni Luisa, ni solo yo, para recordarle que el próximo Long Weekend tiene una cita con nosotros a las 11 de la mañana y tenemos la sorpresa que ya le anunciamos. Muchísimas gracias. Disfrute el clima. Busquen Pop-Up Clinics durante toda esta semana. Habrán muchas clínicas de vacunación. Bye. Adiós. Bye. Para enamorarse, llegaste, pusiste en mi boca un te quiero, como un dulce con caramelo. Necesitaba un amor del bueno. Llegaste, dijiste pues claro te quiero. Para enamorarse no hay tiempo.